El día de hoy, el tema de la predicación es la envidia y su alto costo en la vida cristiana. El capítulo 18 inicia hablando cómo Saúl tenía celos de David después de que éste derrotó a Goliat. En la vida de Saúl entró un espíritu maligno y este espíritu lo atormentaba. Y vimos hace 8 días cómo los celos lo cegaron tanto que lo llevó a perder el juicio como rey. Y vamos a ver esta tarde, con la ayuda de Dios, el tema de que no solamente tuvo celos, sino que tuvo envidia. En esta historia miramos que Saúl, siendo un rey, tenía envidia de David. Pero ¿por qué tenía o qué fue lo que llevó a Saúl a sentir ese sentimiento de odio hacia David? Y vamos a ver que ese espíritu, ningún cristiano está exento de sentir envidia. La envidia, hermanos, es un pecado y es un sentimiento por el bien ajeno. La envidia es cuando tú sientes deseo de tener lo que el otro tiene y que tú no tienes. Y es un pecado, está en la Biblia. La envidia no solamente es un malestar porque nos consume por dentro, sino que también produce una inclinación a negar la existencia de esta misma. Es decir, podemos tener un espíritu de envidia sin darnos cuenta. Regularmente negamos que es así. Pero vamos a ver con la ayuda de Dios cómo muchas veces nosotros corremos o tenemos a veces ese espíritu dentro de nosotros. Génesis 26, dejo un apartado ahí. Y en Génesis 26, versículos 13 al 15, encontramos un acto de envidia. Isaac, el hijo de Abraham, prosperó mucho en aquel tiempo. Y dentro de su prosperidad, Dios le permitió tener muchas cosas materiales. Pero los filisteos que estaban a su alrededor sintieron envidia. Dice Génesis 26, 13: el varón, Isaac, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dios, sabemos que fue el que estuvo detrás de la prosperidad material de Isaac. Y tuvo hatos, dice el 14, es decir, muchas ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tuvieron ¿qué? Envidia. Envidia es el acto, el sentimiento que tiene una persona por desear lo que tiene el otro. Algunos tienen envidias por el tema del trabajo, del sueldo, etcétera. Y dice el 15: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían ¿qué? Y miren lo que hace la envidia, No solamente tiene el deseo de tener lo que el otro, sino que también le hacen daño. En este pasaje taparon los pozos, les echaron tierra. Mucha gente dice, bueno, si no es para ti, o si no es para mí, tampoco para ti, para nadie. Y la envidia lleva a esos extremos. Es decir, agrava el asunto, hermanos. ¿Se recuerda de José, el hijo de Jacob, que lo quería mucho? ¿Qué hicieron los hermanos? Pero antes lo quisieron matar, lo aventaron a un foso por envidia. Y esto está en Génesis 37, 11. Vamos a ver cómo la envidia también los llevó a un problema mayúsculo, sin importar el lazo sanguíneo, por decirlo así. La envidia nos ciega y nos puede llevar a cometer actos aún contra la misma familia. Dice Génesis 37, 11: y sus hermanos le tenían envidia a José, mas su padre meditaba en esto. Fíjese, no solamente tenían envidia, sino que el padre sabía que los hermanos tenían ese sentimiento de envidia contra su hermano. Y esto nos habla, hermanos, de que muchas veces el tema de la envidia lo ve el otro, pero uno se resiste a que no está ahí. Es por ello que esta tarde Dios quiere hablar a nuestro corazón y revisar si dentro de nosotros no hay un espíritu de envidia. Ahora, tenemos que entender de dónde viene la envidia. Y la Biblia lo dice que viene del corazón. Jeremías 17, 9 y 10.
La envidia es un pecado peligroso porque nos lleva a cometer actos sin darnos cuenta que presentamos este pecado en nosotros. Primero tenemos que reconocer que la envidia viene de un corazón donde Dios no está. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, en cualquier corazón de cualquier persona existe la capacidad de que la envidia esté ahí. Nadie está exento. Y podemos llevarlo a todos los terrenos, desde los hijos, los esposos, las parejas y también en los pastores. Nadie escapa al tema de la envidia, porque el corazón, hermanos, nos engaña. Podemos decir, no, pues yo no tengo envidia de nadie. Pero si hacemos una revisión muy profunda, quizás en algún momento hemos deseado o hemos hecho daño a otros sin darnos cuenta. Y eso es un tema de envidia. También dice el versículo 10, porque pregunta el versículo 9, ¿quién lo conocerá? Y no dice que el hombre. ¿Quién dice? Dios. Es decir, ni aun uno mismo puede conocerse a sí mismo. Tenemos que darle lugar ¿a quién? A Dios. Que Dios nos examine, que Dios nos diga dónde tenemos que corregir ese tema. Y yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La envidia también, les decía yo, también toca mucho a los pastores en esa área. Lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver este ejemplo. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia, dice el versículo 15, y contienda, pero otros de buena voluntad. Y es aquí donde tiene que tener mucho cuidado el siervo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, para no incurrir, porque podemos estar haciendo las cosas para Dios, pero con un corazón de contienda y con un corazón de envidia, dice aquí Filipenses 1:15. Podemos servir a Dios y también caer en el tema de la envidia. Y eso es muy, muy importante, hermanos. Ahora, si no tenemos cuidado con la envidia en nosotros, puede tener un alcance muy grande en nuestras vidas. Lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 30. Proverbios 14:30 nos dice el alcance que puede tener la envidia en la vida del cristiano. Leo y usted me alcanza. El corazón apacible es vida de la carne. ¿Qué dice la última parte? Más la envidia es carcoma de los huesos. Estoy en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dice otra versión este texto: la paz en el corazón da salud al cuerpo. La envidia son o es como el cáncer en los huesos. El cáncer es una enfermedad que casi siempre se detecta cuando ya está avanzada. El cáncer es una enfermedad que difícilmente se detecta cuando comienza, sino cuando ya comenzó a afectar ciertos órganos. Y así es la envidia, cuando ya te afectó en muchas áreas. Y es aquí donde Proverbios nos habla a nosotros de que debemos de tener mucho cuidado. Dicho lo anterior, vamos a ir al capítulo 18 de el primer libro de Samuel y vamos a abordar la segunda parte que tiene que ver con la envidia. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo pasó después de que David venció a Goliat y se escribe el capítulo 18. Pero dice el versículo 12: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y aquí encontramos una enseñanza. A veces cuando un cristiano se quiere consagrar y se esfuerza por buscar de Dios y se esfuerza en leer la Biblia y se esfuerza en congregarse, en orar, etcétera, hay otros que tienen envidia.
de ese esfuerzo. Y es lo que pasaba aquí con David. Él buscaba de Dios, pero la envidia la tenía Saúl, porque no tenía la bendición que tenía David. Y dice el versículo 13: por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Recordemos que David ya estaba viviendo en el palacio con Saúl, se lo trajo a vivir y lo tenía ahí. Pero en el versículo 13 aparentemente hace un gesto noble Saúl con David, y dice que lo pone frente a los soldados, le da el lugar de jefe, de coronel, de comandante, qué sé yo, y lo coloca frente al ejército. Dice el versículo 13: por lo cual lo alejó de sí, es decir, lo alejó de Saúl y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. La gente se daba cuenta que ahora David ya tenía un lugar al frente de los ejércitos de Israel. Versículo 14: y David se conducía como, hermanos, y aquí encontramos una enseñanza. Aunque la gente tenga envidia de nosotros, podemos conducirnos con prudencia, con sabiduría y con sensatez. Nadie te va a pedir que hagas lo que tú no quieras hacer, porque a pesar de que tenía la presión David de Saúl, nunca dejó de actuar con prudencia, y eso es muy importante. Cuando hablamos de prudencia, hablamos de colocar lo bueno entre lo malo, separarlo. Alguien prudente sabe separar lo bueno de lo malo. También alguien prudente sabe alejarse de las disputas. También alguien prudente sabe que tiene que tener cuidado delante de Dios. Mateo 7:24. Busque este pasaje de la Biblia. Alguien prudente siempre actúa con temor a Dios. Y Jesús habló de lo que hace una persona prudente. Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras, son las últimas del Sermón del Monte, que abarca 2 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre ¿qué? ¿Qué significa esto? Que un cristiano prudente es aquel que escucha y hace lo que escucha de Dios. ¿Entendió eso? Una persona prudente, según la Biblia, es aquel que escucha lo que Dios enseña y pone en práctica lo que Dios enseña. Ese es alguien prudente. Es lo que dice Jesús: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es una base sólida, que ahí debe de colocar su vida el cristiano, sobre algo sólido, y esto es Cristo y su palabra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Son los problemas de la vida. En esta tierra, desde que nacemos hasta que muramos, tendremos todos los días que enfrentar problemas, luchas y adversidades. Pero si nuestra vida tiene un fundamento sólido como es Cristo, entonces nos pueden zarandear, pero nunca nos pueden tirar, porque nos sostiene Cristo. Eso es bien importante. Dice el versículo 25: y no cayó. Es decir, sí somos golpeados por los problemas de la vida, pero Cristo nos sostiene y Él nos levanta, porque estaba fundada ¿sobre qué? Y aquí viene una pregunta: ¿sobre quién estamos fundando nuestra vida? Es ahí donde tenemos que fundar nuestra vida. Pero luego dice una contraparte Jesús, el 25, 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que es lo contrario a alguien prudente, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ¿qué? Y aquí viene una enseñanza, hermanos. Tenemos que colocar bases sólidas sobre nuestra vida, hermanos, para que cuando vengan los problemas de la vida no seamos nosotros arrastrados y destruidos. Dice entonces el versículo 14 del capítulo 18 de Samuel que David actuaba prudentemente. Volvamos al pasaje, versículo 15, sigamos leyendo la historia. Primer libro de Samuel 18:15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente David,
tenía temor de él, tuvo miedo. Y esto nos habla, hermanos, que cuando alguien camina prudentemente con Dios, la misma gente nos da respeto, porque ahí temor habla de respeto y habla de carácter. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a Dios, Dios nos honra y la gente dice: ese hombre merece mis respetos por la forma como está viviendo. Y era lo que tenía David, y Saúl se daba cuenta de ello. Versículo 16: mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija. Recordemos que en el capítulo 17, cuando pelea con Goliat, Saúl le dice al pueblo que el hombre que venciera a Goliat le daría a su hija, la mayor, y que tampoco iba a pagar impuestos el padre de este hombre que le ganara a Goliat. Entonces dice el versículo 17 que Saúl le iba a dar su hija Merab a David por mujer, con tal que me seas hombre valiente. Y aquí está el chantaje: y pelees las batallas de Jehová. Saúl sabía que David amaba a Dios y aprovechó ese amor de David hacia Dios para meterlo en un problema. Vamos a ver en qué problema. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los ¿qué? De los filisteos. Es decir, lo iba a mandar a pelear contra los filisteos y lo iba a poner frente al grupo de batalla para que él fuera el primer grupo y para que él muriera. Fíjese qué corazón tenía Saúl, hasta dónde estaba maquinando su envidia. Darle su hija para luego enviarlo como al frente de los ejércitos de Israel para que peleara con los filisteos, y en ese grupo de enfrente él fuera el que muriera. Eso, hermanos, es algo muy triste. Y aquí aprendemos algo nosotros: un pecado te lleva a otro pecado. No hay pecados aislados. Siempre un pecado te lleva al otro. Y el pecado de envidia estaba llevando a Saúl a cometer asesinato. Ahora, este hecho que está haciendo Saúl, más adelante lo repitió David. ¿Se recuerda con quién? Con Urías, el papá el esposo de Betsabé, ¿se acuerda? Cuando también tuvo con ella el tema de adulterio, también hizo lo mismo con Urías. Lo mandó al frente para que lo mataran, y lo mataron a Urías. Entonces encontramos que Saúl tenía un pensamiento muy mezquino contra David. Dice el versículo 17, vamos al versículo 18. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, que es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Es decir, actuó diplomáticamente David y dijo: pues ¿cómo yo lo voy a recibir? No, jamás, señor rey. Encontramos entonces a David que no aceptó recibir como esposa a Merab. Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Es decir, había otra hija de Saúl que sí le gustaba a David, y esta sí le dice: déjame a mí casarme con él. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, es decir, para que haya un compromiso, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Es decir, la envidia quería Saúl matar a David, sí o sí, y quería mandarlo al frente de la batalla. Pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y entonces vemos que no desaprovechó Saúl la oportunidad y casa a David. Y aquí encontramos algo, hermanos: el matrimonio es serio y no debe de ser apresurado. Tiene que ser en el orden de Dios, porque si no, entonces puede salirse del propósito del Señor, que fue lo que hizo Saúl. Versículo 22. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. ¿Eso era verdad? Claro que no.
Lo quería matar Saúl. Le daba a su hija para mandarlo a que muriera. No era genuino el amor de Saúl. No estaba comenzando bien las cosas de esta relación entre Mical y David, porque se estaba aprovechando. No únicamente Saúl, también la gente que rodeaba a Saúl, porque dice el versículo que también los siervos. Y mandó Saúl a sus siervos, no solamente el rey, su gente, hablando en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Qué profundo, ¿no? Incisivo el rey. 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Le pregunta David a los siervos y soldados. Los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos. Wow, qué fuerte, ¿no? Le da a Mical para que se case, y después de que se casa le dice: ahora sí, ve y tráeme 100 miembros de los filisteos. ¿Qué significaba esto, hermanos? La muerte segura de David. ¿Cómo le iba a hacer? Él no era soldado. Lo que le estaba pidiendo el rey era algo inhumano, imposible de hacerlo, sino 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pregunta: ¿quién tenía el problema con los filisteos? ¿David o Saúl? Pero entonces le lanzó el problema a David. Pero Saúl pensaba hacer caer, ¿qué dice? ¿Está conmigo en el 25? Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de ¿quién? Es decir, todo era un plan maestro para que muriera David. Sin embargo, vamos a ver la mano poderosa de Dios. Cómo Dios hizo algo extraordinario en este hombre, David. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, 27, y se fue con su gente y mató, ¿a cuántos? Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó a todos al rey. Saúl le pidió 100. ¿Cuánto le trajo él? Lo metió en un problema grande Saúl, pero ¿sabe qué? Dios cuidó de él. Dios cuidó de David. Saúl estaba seguro que en esa tarea iba a morir, pero Dios fue tan grande. Y aquí encontramos algo importante, hermanos, que está en la Biblia. Vamos a leerlo, el Salmo 27. ¿Cómo salió de ese problema David? La única explicación es Dios, nada más. Dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Y eso fue lo que le pasó a David en esa batalla. Dios lo sostuvo, Dios lo guardó. Los enemigos querían eliminarlo, pero Dios fue tan grande y le dio una victoria en ese momento. Vamos sobre el final. Versículo 28 del capítulo 18 de Samuel, el primer libro. 18:28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David. ¿Cuánto tiempo? Encontramos aquí una enseñanza triste. El pecado de la envidia, hermanos, puede llevarte a odiar a alguien por el resto de tu vida. Cuidemos nuestro corazón,
de que no exista ningún sentimiento de ese tipo, hermanos. Porque Saúl murió teniendo siempre envidia de David. Aquí encontramos algo también, y quiero cerrar con esto. Todos tenemos un tiempo en esta tierra, y siempre Dios va a levantar personas quizás mejores que nosotros en diferentes áreas. Nunca sintamos envidia por nadie. A Dios le da a cada uno de acuerdo a su capacidad. El tiempo de Saúl había terminado, pero nunca aceptó que su tiempo había terminado y que el tiempo que venía era de David, y siempre estuvo en contra de eso. Yo le pido mucho a Dios que cuando mi tiempo llegue de hacerme a un lado, lo haga con todo amor, porque siempre Dios levantará a alguien para que su pueblo siga llevando su palabra, y esto es muy importante, hermanos. Vamos a concluir en Gálatas 5, versículo 26. Gálatas 5, 26. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo contrarrestamos la envidia? Aquí encontramos un versículo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos ¿a quién? ¿Y qué más? Y aquí encontramos que los hermanos en Galacia tenían envidia entre ellos. Por eso está el texto. Encontramos entonces que una palabra para no tener envidia se llama humildad. Humildad. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El cristiano debe de ser humilde, hermanos, siempre. Y si Dios bendice a otro, gloria a Dios, Señor, gracias por haber bendecido, por haberle dado, Señor, gracias. Tú lo bendeciste y eso, Señor, me da paz y tranquilidad. Salgamos esta tarde de este lugar con esta palabra en nuestro corazón. La envidia siempre va a traernos muchos problemas. La mejor manera de enfrentar la vida es con humildad, hermanos. Vamos a ponernos de pie y darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde.